Y ahí empezó a grabar. Así es. Bueno, tú, Alejandra, después vas ingresando a las personas. Correcto, no te preocupes. Tú puedes empezar. Bueno, mira, esta clase tiene como nombre Enfermedad como Camino, que es el nombre de un libro. No sé si alguno de ustedes tiene conocimiento de ese libro, lo han leído, ¿no? Nadie. Yo tengo el No, libro, pero no lo he leído aún. ¿Tú lo tienes físico o en PDF? Lo tengo físico, lo compré, pero lo tengo dentro de los 10.000 libros que tengo que leer. Lo tengo en la lista. Este libro es, puede que se vea al revés acá. No se ve bien. No, o sea, se lee al revés o no. No, ¿Va? Yo lo leo así. No, La se ve enfermedad bien. como camino es muy buen libro para los que le interesa, bueno, para todo terapeuta y terapeuta energético, psicología y biodescodificación. Tiene mucha temática, tiene temática de psicología, sobre todo junguiana y metafísica, hasta espiritualidad y religión. Todo eso mezcla. Miren, esta portada, ¿qué les produce? ¿Cómo podrían interpretar la portada? Porque igual yo la puse ahí de una manera bien discrecional. ¿Qué les dice? bueno, a mí me dice que se presenta un obstáculo muy grande por el cual hay que atravesar. Lo veo que no es muy agradable. No sé si está bien mi percepción. Sí, pues, si yo estoy preguntando la percepción de cada cual, entonces toda percepción es buena o válida. Ok. Yo veo como una mutación, como algo que se tuvo que adaptar y tomar otra forma, pero aún así sigue existiendo, sigue adaptándose, sigue avanzando, fortaleciéndose, como los troncos. Miguel, ¿lo podrías mostrar de nuevo, por favor? Miguel, activa tu micrófono, Miguel. Rojas. ¿Va? ¿Y quién me cortó el micrófono? Ya. ¿Nadie más quiere interpretar la imagen? ¿Lo podrías mostrar de nuevo, por favor? Sí, está ahí en la pantalla, ¿no la ven? Yo no. Es que, ahí sí, ya, que estoy desde el celular y... Hoy me parece, se parece al laberinto del fauno. Sí, pues sí, es de la película. Ya. Mira, yo tengo pero es como fea la portada. Pero salía más barato. El libro que yo compré salía súper barato, salía como 7.000 pesos. Ya, miren, yo puse esta imagen porque me pareció atingente al tema. Esta es una imagen bien arquetípica porque es el penetrar en los misterios. Y es el típico portal
donde hay una especie de guardián, del guardián del umbral. Todos los portales que nos hacen pasar a otra realidad, a otro estado de conciencia en enseñanzas iniciáticas, ¿ya? Estos portales siempre tienen una especie de guardián que representan nuestros temores, nuestro estado de conciencia antiguo, de los paradigmas que hay que derrotar o que hay que superar para pasar a ese otro estado de más iluminación o de más conciencia o de una mentalidad más abierta, etc. Y eso es como un fractal que se va dando en todos los aspectos de la vida, desde sacar una carrera, desde un matrimonio, y también de cosas bien internas como pasar iniciaciones o tener logros internos. Entonces, la enfermedad como camino es un camino iniciático. Es un camino iniciático que pasa de un estado de conciencia de percibir la enfermedad de una manera, como hemos sido educados de lo que es la enfermedad, a una concepción más holística o más trascendente de lo que es la enfermedad. Entonces, es un camino que está lleno de resistencias, está lleno de paradigmas, de esquemas mentales, de implantes mentales que nosotros tenemos y que debemos ir transmutando o cambiando para llegar a ese estado de conciencia más trascendente de lo que significa la enfermedad. Por eso el simbolismo de los umbrales siempre tiene un guardián feo, que es como que si nosotros nos quedamos en lo viejo o en los esquemas estos limitantes, no vamos a pasar a una concepción, a un estado superior de la conciencia. Con respecto a esta enseñanza, la enfermedad se concibe como la pérdida de una armonía o el trastorno de un orden hasta ahora equilibrado. La enfermedad es la instauración de un equilibrio. Ahora bien, la pérdida de armonía se produce en la conciencia, en el plano de... Siempre me aparece como que se me desconecta el micrófono. Se produce la conciencia en el plano de la información y en el cuerpo solo, en el cuerpo solo se muestra. Esto es en sí todo el contenido de la clase. Resumiendo, la enfermedad ya no la situamos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se enferma y tampoco el cuerpo se sana. El cuerpo es solamente, digamos, es como un receptáculo. Porque aquí se dice que la enfermedad se produce cuando hay un trastorno en el orden del equilibrio. O sea, nosotros somos un organismo que tiene muchos planos, desde lo material hasta lo sutil, hasta planos espirituales. Y en esos planos sutiles, cuando hay una pérdida de la armonía, ya, porque todo organismo, digamos, sano, funciona bien cuando está en armonía. Armonía es lo mismo que salud. Cuando se pierde esta armonía y se pierde ese equilibrio, se podría decir que esa es la enfermedad. Y eso va reproduciéndose en varios planos sutiles, psíquicos, mentales, emocionales, y el cuerpo
solo reacciona con un síntoma. Por eso se podría decir que el cuerpo nunca es el que se enferma, sino que el cuerpo es como el último receptáculo de un desequilibrio, de un trastorno, a lo que nosotros lo llamamos enfermedad. Aquí yo puse esta imagen del espejo distorsionado. ¿Ya? ¿Se entiende este concepto que es como un resumen de todo lo que es la clase? Tienen sus micrófonos desactivados, así que quien quiera hacer una pregunta tiene que activar. Claro, si quieren comentar algo, tienen que activar el micrófono y después volverlo a ponerlo en silencio. Bueno, ahí se entiende un poco que es una concepción muy diferente a lo que es la medicina clásica. La medicina clásica o oficial siempre habla que el cuerpo está enfermo, que el cuerpo le pasa algo y tienen explicaciones bastante básicas que no van como a esos planos más sutiles de la conciencia y tratan de acallar o aplacar el síntoma. Y a eso muchas veces le llaman salud. O sea, de repente llega una persona con un dolor en una parte del cuerpo, le dan unas pastillas para que no sienta ese dolor y lo mandan para la casa. Y eso solamente anestesiar el síntoma, no es sanar. Entonces, esta concepción, esta metafísica de lo que es la enfermedad es muy diferente. Nuestro planteamiento coincide en parte con el modelo psicosomático, aunque con la diferencia de que nosotros aplicamos esta visión a todos los síntomas sin excepción. Aquí se explica que toda enfermedad es psicosomática. Simplemente, ¿a qué se refiere el concepto psicosomático? O sea, psiquis. Psiquis, y la psiquis es energía, es alma, es emoción, es conflicto, son los problemas, es las vivencias, todo eso es psiquis. ¿Ya? Es igual a mente y a alma. Para muchas enseñanzas también la mente y el alma es lo mismo. No hacen una diferencia. De ahí este libro famoso, el Kybalión, que dice que todo es mente. Todo es mente, pero todo no es el proceso del pensamiento que nosotros estamos acostumbrados a concebir o el intelecto, sino que mente, hasta el cuerpo físico o la materia, es denominado mente para estos estudios esotéricos. O sea, de ahí se dice que todo es mente. Nosotros somos seres pensamientos. Y ese pensamiento, esa creación, viene desde el espíritu hasta la materia. Todo eso es mente. Por eso que aquí se explica de que toda enfermedad es psicosomática, porque la distorsión o la pérdida del equilibrio se produce en la psiquis y después se somatiza. O sea, después se hace sensible esto. Y la distorsión, ¿cómo se expresa? Con dolor, con incapacidad, con atrofia. Así se expresa. La armonía o lo que llamamos salud se expresa con energía, con vitalidad, con bienestar, con estado de exaltación, pero siempre equilibrado, no en desequilibrio. El antiguo concepto de las enfermedades del espíritu es totalmente equívoco, dado que el espíritu nunca se puede enfermar. Aquí hace una aclaración también con antiguas concepciones de medicina, parece que Paracelso, por ahí va la cosa, que hablan de enfermedades espirituales. Ens espirituales, una cosa así, ens
es que no me acuerdo bien en latín cómo se explican las distintas, pero incluso hay una denominación que hay cierta enfermedad espiritual. Pero si uno entiende bien el espíritu, lo que es el espíritu no se enferma, entonces no puede haber una enfermedad de origen espiritual. Ahora, eso solamente se definió así para demostrar que hay distorsiones que son tan sutiles, que están en planos tan elevados, que ya se le denominaron espirituales, se podría decir así. Pero pueden ser causales, pueden ser mentales, de otro tipo, pero no espiritual, porque el espíritu en el fondo está ajeno a este mundo de polaridad donde existe la enfermedad o la muerte o el dolor. El espíritu es una esencia, es lo más trascendente y solamente tiene información. Es un testigo donde está toda la información que recibe del alma. El alma es la que se desequilibra, la que en planos más densos sufre. Un síntoma es una señal que atrae atención, interés y energía, por lo tanto impide la vida normal. Un síntoma nos reclama atención. Esto quiere decir que, claro, cuando nosotros tenemos un síntoma, se pierde la armonía y inmediatamente reclama atención. Y mientras ese síntoma es más agudo, más atención. O sea, es distinto tener, no sé, una espinilla que nos duele a tener una artrosis o un problema en la columna y que nos duele la columna ya estando sentados o parados, una hernia. Entonces, el síntoma siempre reclama atención. Siempre está en el fondo, en el sentido de lo que esta metafísica de enfermedad pide que nosotros atendamos lo que nos pasa y que tratemos de entender, de codificar lo que nos dice ese síntoma. Hay muchos libros que hablan de que el cuerpo nos habla a través de las enfermedades. La medicina académica es incapaz de dar este paso. Y en esto radica su problema. Se deja fascinar por los síntomas. Por ello, equipara síntomas a enfermedad. Como dije anteriormente, la medicina oficial, alópata, le llama enfermedad a estos síntomas. Esta pérdida del equilibrio interno se manifiesta en el cuerpo en forma de síntomas. Ya es la pérdida de un equilibrio. Cuando el individuo comprende la diferencia entre enfermedad y síntoma, su actitud básica y su relación con la enfermedad se modifican rápidamente. Ya no se considera el síntoma como un gran enemigo cuya destrucción debe ser su mayor objetivo. Entonces, el objetivo, yo creo que de esta clase es que nosotros empecemos a diferenciar el concepto enfermedad y síntoma, cosas distintas. Aunque millones de veces, como estamos educados en un esquema mental, siempre lo vamos a estar como comparando o asimilando en el lenguaje. Pero es para que entendamos que la enfermedad es algo más psíquico, más sutil. Lo que se expresa en el cuerpo es el síntoma. Y
como esta medicina materialista solo busca que uno se deshaga de ese síntoma, porque molesta, busca muchas veces ni siquiera sedar el síntoma, sino que destruir el síntoma. Porque, por ejemplo, una quimioterapia es como una especie de destrucción de algo que se está expresando en el cuerpo como síntoma, como sería el cáncer. Ahí ya es como una especie de guerra atómica que se le hace a ese fenómeno. La enfermedad no tiene más que un fin, ayudarnos a subsanar nuestras faltas y hacernos sanos. Ahí faltas, entre comillas, es lo que antiguamente también se le llamaba pecado. En el tiempo de Jesús, por ejemplo, a las faltas que uno cometía, que son errores, distorsiones, percepciones de la realidad bastante distorsionada, ya a esto se le llamaba pecado. Por eso que Jesús en la escritura sale que cuando él sanaba, él decía ya, pero no peques más, ya, o cuando él no juzgaba a nadie, no, y siempre perdonaba, pero siempre indicaba que las personas tenían que salir del pecado. Pero en el fondo es salir de estas faltas, ¿ya? Que son faltas concretas y reales, ni siquiera son faltas morales, ni faltas a la ley, a leyes religiosas, no son faltas a dogmas ni a creencias, son faltas en nuestra psiquis, ¿ya? Por ejemplo, a veces identificarnos con una percepción de la realidad que es una percepción a lo mejor llena de miedo, de carencia, de persecución, de abandono, ¿ya? Y como si nosotros nos identificamos, por ejemplo, y percibimos una realidad de esa manera, el miedo, la carencia o la vergüenza o la culpa, para poner ejemplo, tienen una energía densa, y esa energía densa nos arrastran a ciertas situaciones y eso produce dolor. Ese es un ejemplo un poco de estas, digamos, faltas. Aquí está la diferencia entre combatir la enfermedad y transmutar la enfermedad. La medicina tradicional busca combatir la enfermedad, siempre está combatiendo la enfermedad. Incluso hay campañas contra el cáncer, contra la diabetes, ya siempre como en contra. O sea, la enfermedad es algo que apareció y nadie sabe por qué, es dañina y hay que combatirla. ¿Y por qué llegan? Muchas veces los médicos dicen, bueno, porque te llegó nomás, pues, estará en los genes, tenés mala suerte. A veces ni siquiera te dan una explicación. Al que le toca, le toca. Y hay que combatir eso, ese enemigo externo que a uno le llegó por tener mala suerte. Bueno, aquí también sigo con la imagen de El laberinto del fauno. ¿Por qué? Porque si alguien vio esa película, la niña vive todo un proceso iniciático con esa parte oscura, que primero ella le tenía miedo, terror, se presentaba muy amenazante, y al final se transmuta esa realidad, pues el fauno deja de tener esa expresión tan amenazante. Después un aliado. Y eso es lo que buscamos con la enfermedad. O sea, cuando nos sintamos enfermos con síntomas, es procesar y transmutar esa experiencia de manera tal que la enfermedad sea un aliado para recobrar ese equilibrio, porque nos está avisando y trae un mensaje muy sofisticado para nuestra conciencia.
Además que también se dice que el síntoma nunca miente. No es subjetivo, el síntoma es objetivo. O sea, a uno le duele el cuerpo. ¿Qué más objetivo que eso? No es interpretativo. Polaridad y unidad. ¿Por qué esto es muy abstracto, muy filosófico, pero ¿por qué está en este libro? Porque es preciso entender cómo la polaridad, digamos que es una causa de lo que nosotros llamamos como enfermedad. Y la unidad sería la salud, o sea, la sanidad, estar sano. La polaridad produce enfermedad. La unidad es un estado de salud. Jesús dijo, esto es súper complejo que está en un evangelio apócrifo de Tomás. Estos son los evangelios gnósticos que fueron encontrados ahí por el Mar Muerto hace unos años atrás. Jesús les dijo, cuando de los dos hagáis uno, y cuando hagáis de lo de dentro como de lo de fuera, y lo de fuera como lo de dentro, y lo de arriba como lo de abajo, y de lo masculino y lo femenino hagáis uno, para que lo masculino no sea masculino, ni lo femenino sea femenino. Cuando hagáis ojos en vez de un ojo, y una mano en vez de una mano, y un pie en vez de un pie, y una imagen en vez de una imagen, entonces entraréis en el reino. ¿Qué podríamos preguntar acá? ¿Qué entienden de esta frase de Jesús? Que es bastante críptica. Nadie se atreve a dar una interpretación. Nunca lo había escuchado, pero imagino que es como la integridad, es como la conciencia, como lo que se dice que somos conciencia, somos todo. De acuerdo. ¿Hay un problema de Ay, el señal año. con Mabel o conmigo? Mabel, tienes rojito tu barrita, por eso puede ser que no te alcanzamos a escuchar tus frases. Ahí sí están blanquitas. ¿Nadie más? Bueno, aquí Jesús está hablando de pasar de la polaridad a la unidad. Se dice que simbólicamente, cuando el ser humano salió del paraíso del Edén, en el fondo fue que salió del estado de unidad de conciencia, perdió la conciencia de unidad y cayó en la polaridad y quedó atrapado en esa polaridad. De ahí el simbolismo de Adán y Eva, donde el ser, nuestro ser esencial espiritual, está conformado por el yin-yang, energía masculina y femenina. Y simbólicamente esta historia habla de que hay una separación en femenino-masculino. Y ahí se crea el hombre y la mujer, pero es símbolo de esta polaridad, de esta separación. Entonces, nosotros estamos viviendo una experiencia en un estado de conciencia inferior, atrapados en la polaridad. O sea, eso lo podemos ver en todo, o sea, todo tiene su opuesto. Luz,
oscuridad, calor, frío, hombre, mujer, bueno, malo, chico, grande, ya. Así funciona nuestra mente en este nivel de percepción. El lenguaje es pura polaridad. Cuando uno da un concepto, inmediatamente, inconscientemente se activa el concepto contrario. Cuando nosotros creamos con el lenguaje algo, estamos creando lo contrario, estamos creando la sombra sin querer. Porque, por ejemplo, a ver, si aparece, no sé, en estos concursos de belleza, aparecen distintos tipos de belleza de mujeres y gana una. Y todo el jurado vota por una. Nos está diciendo el lenguaje que esa mujer es más bella que todas. Y sin querer está diciendo que las otras no son tan bellas. Está creando el contrario, la sombra. O sea, cuando yo digo, oye, a mí me gusta este tipo de música porque es armónica, porque es suavecita, esa para mí es la música buena. Sin querer estoy diciendo que lo que es distinto a esa música es mala. O sea, en el fondo estoy diciendo que nosotros vivimos en esta percepción de polaridad y que sutilmente es una de las causas de la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando yo me identifico con un polo o defino algo como positivo, como bueno, como aceptable, como sano, como bonito, inmediatamente el otro polo lo estoy recluyendo a lo que digamos es simbólicamente el mal. Y esa parte de la totalidad queda en la sombra y queda de forma negada, resistida, no aceptada, no integrada, y eso que puede ser muy simbólico en un plano, después no es simbólico, es energético, después es emocional, y después es somático. Entonces, esto es lo complejo que tiene esta clase. ¿Por qué? Porque nuestro ser pasa de lo muy sutil, de lo que es una percepción, una identificación, un símbolo, de lo simbólico, de lo arquetípico, pero después pasa a lo emocional y después pasa incluso al físico. Entonces, es muy bueno siempre estar consciente de las identificaciones y de nuestras inclinaciones polares, para que no nos identifiquemos 100%, ¿ya?, con un polo de la realidad para no negar el otro polo, porque así perdemos el equilibrio y perdemos esa armonía. Por ejemplo, en lo filosófico ya está esto femenino-masculino. En los arquetipos se habla de las diosas y los dioses, que hay cualidades, digamos, masculinas y femeninas. En los planos más superiores, porque algo son dioses. ¿Ya? Eso es muy filosófico, muy espiritual, muy arquetípico, muy mitológico, pero eso también pertenece a nuestra psiquis, a partes muy abstractas y muy complejas de nuestra psiquis, muy, digamos, incluso espiritual. Pero eso después baja y se expresa en otro plano, ¿cierto? Se expresa incluso en lo que son los géneros. Después eso se manifiesta en los hombres y en las mujeres. Esto que es bien sutil, simbólico, filosófico, pasa al hombre y a la mujer. Y también en la naturaleza, o sea, en el yin y el yang, antes del hombre y la mujer, digamos, está la energía yin y la energía yang.
Y estas energías están en toda la creación. En toda manifestación de la naturaleza está la energía yang, conviviendo con la energía yin, y están en un ritmo, ¿ya? Y siempre se manifiesta una, después se manifiesta la otra, y eso produce un ritmo, y ahí está la creación en todo. En la naturaleza, en los elementos, en los fenómenos naturales, en la electricidad. Esta energía yin-yang, masculina y femenina, está en la energía positiva, en la energía negativa, en los átomos. Entonces, ahí está en abstracto. La medicina china es muy sabia, muy completa, entonces habla mucho de que en nuestro organismo esa energía yin-yang se manifiesta en órganos. Hay órganos que son yin, otros yang, en los hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y en las partes del cuerpo, en la parte izquierda, la parte derecha. Los alimentos, hay alimentos que son más yin, otros más yang, ya. Entonces ahí está como la parte energética. Pero después, como decía yo, se producen los géneros. En los géneros, y como uno tiene la experiencia de ser hombre o tiene la experiencia de ser mujer, uno tiene experiencias con esa energía en forma concreta en relación a una pareja, a la mamá, a la hermana, a la hija, a las amigas, a la compañera de trabajo. Entonces, imagínense que si yo en la parte sutil tengo, yo soy hombre, pero tengo una concepción, una creencia, un símbolo ahí distorsionado de lo que es la energía, el yin, lo femenino. Después voy a tener experiencias conflictivas en otro plano, en el plano de la manifestación hombre-mujer. Conflictos con la madre, conflictos con el sexo opuesto, conflictos con pareja, desarmonía, rabia, y eso me produce enfermedades a la larga, claro que sí. O sea, cualquier persona que tiene conflicto, pues ya sea con el yang o con el yin, carencia o guerra o choque o negación o combate o lo que sea, pero no armonía y no integración, a la larga va a producir un síntoma. Y ahí entra la biodescodificación, que dependiendo de la experiencia de la persona puede ser el hueso, puede ser el corazón, puede ser, no sé, los riñones, eso ya depende de la experiencia de las personas. Pero ¿para qué hice toda esta demostración de cómo lo sutil llega a manifestarse en lo más concreto, como es el cuerpo físico y un síntoma? Esto también se le llaman las analogías filosóficas, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, la salud completa, integral, holística, toma en cuenta todo, trata de ver la manifestación de algo desde lo más sutil hasta lo más denso, que es el cuerpo físico. Estudia el todo. Entonces, si nosotros fuéramos terapeutas o médicos integrales, a un paciente trataríamos de ayudarlo en todos los planos. Pero eso es bastante difícil porque hay que ser un súper médico o un súper terapeuta. Entonces nosotros podemos actuar en ciertos niveles. Hay muchos, o sea, muchos que trabajan ya la parte física, otros trabajan la parte energética, la parte emocional.
pero la parte ya de las percepciones, bueno, también hay disciplinas para eso. Aquí se dice, en esta lámina, se habla de que al decir yo, al decir el ser humano, al decir yo, el ser humano se separa de todo lo que percibe como ajeno, al yo, el tú. Y desde este momento el ser humano queda preso en la polaridad. O sea, aquí entra a correr también el ego. El ego vive en la polaridad. O sea, si uno llega a un estado de conciencia de unidad, ese ego, podríamos llamarle ese pequeño yo, para que se entienda mejor, ya no estaría funcionando porque el yo es separación, o sea, yo y tú somos distintos, yo y los otros. Entonces, al decir yo, al definirme como yo, inmediatamente estoy creando el tú. Entonces, vivo en la polaridad, vivo en ese estado de conciencia. No solo en el yo y el tú, sino también en lo interno y lo externo, en la mujer, el hombre, el bien y el mal, verdad, mentira. El ego del individuo le hace imposible percibir, reconocer o imaginar siquiera la unidad o el todo de cualquier forma. O sea, el ego no funciona en unidad. O sea, pero esto es fácil de entender. O sea, si voy caminando por la calle y viene un ladrón a robarme el celular, es difícil que yo perciba la unidad ahí. O sea, el delincuente igual soy yo. Y si me roba el celular fue bueno porque yo creé una causa y yo mismo me quité esa cosa para que yo viviera esa experiencia. O sea, ¿quién procesa así? Porque eso es procesar en unidad. Y tampoco sin tanto terror, sin tanto miedo o sin tanto rabia, frustración. No, pues el ego percibe que vino algo diferente y le quitó algo. Pensemos que Jesús cuando hablaba en unidad, él decía, bueno, si alguien te viene a pedir plata, dale todo, o si te pide la capa, dale las chalas, una cosa así, porque está enseñando que todos somos uno. Y si alguien le viene a pedir algo a uno, o sea, soy yo que me vengo a pedir algo a mí. Esa es la raíz de la enseñanza. O sea, cuando uno da algo, uno no pierde nada. Desde la unidad. Uno solamente se está compartiendo a sí mismo. Desde el ego y desde la polaridad, cuando uno se desprende de algo, uno está perdiendo algo. Entonces también el ego funciona que cuando yo doy algo, yo quiero algo a cambio también. ¿Cómo va a estar perdiendo siempre? Pero la idea de esto es entender que hay que ir trascendiendo el estado de polaridad, porque la polaridad en el fondo y al fin de cuentas nos produce enfermedad y nos produce distorsión y sufrimiento. Por ello se dice sí a una cosa y al mismo tiempo no a su contrario, pues es sabido que los contrarios se excluyen mutuamente. Pero con cada no, con cada exclusión, incurrimos en una carencia. Y para estar sanos hay que estar completo. La unidad, todo está en reposo permanente. Es el ser puro, sin forma ni actividad. Entonces, esto es lo que yo decía anteriormente, que cuando uno se polariza, uno excluye sin querer otra parte de la totalidad. Y eso es incurrir en una carencia. E inmediatamente uno queda carente de esa otra manifestación polar. Y eso no es salud, porque para estar sano hay que estar completo.
El ego del ser humano desea tener siempre algo que se encuentre fuera de él y no le agrada la idea de tener que extinguirse para ser uno con el todo. Aquí dice que el ego siempre desea tener cosas fuera de él, o sea, desea más de esto otro, quisiera ser distinto, ser más, en todo sentido. Y lo que no le agrada es la idea de tener que extinguirse para ser uno con el todo. O sea, la única forma de que nosotros podamos adquirir todas esas cosas bellas que nosotros vemos en el afuera sería extinguiendo al ego. Porque si nosotros extinguimos al ego, quedamos como una esencia pura, una esencia espiritual, y como esa esencia es igual a todas las esencias espirituales, estaríamos adquiriendo el todo. Y ahí no nos faltaría nada. Bueno, esos son ya estados de iluminación. Por eso los seres iluminados, aunque sean de raza morena, aunque no tengan pelo, aunque sean chicos, lo que sea, los seres iluminados se sienten felices y no se sienten carentes, porque ya están en ese nivel. Se puede decir que han trascendido el ego que producía esa comparación, esa necesidad de adquirir cosas desde el afuera. Están anclados al ser, perciben al ser, sienten al ser, viven desde el ser. En la unidad todo y nada se funden en uno. El que se niega a exhalar el aire no puede volver a inhalar. Ello nos indica que la inhalación depende de la exhalación y que sin un polo opuesto no es posible un polo, su existencia depende del otro polo. Si quitamos uno, desaparece también el otro. Aquí el ejemplo de la inhalación y la exhalación es que uno no puede vivir de un solo polo. Y ello da origen al tiempo, simulador que debe su existencia únicamente al carácter bipolar de nuestra conciencia. Las polaridades son, pues, dos aspectos de una misma realidad que nosotros hemos de contemplar sucesivamente. Aquí habla también del tiempo, que es también una especie de malla, de ilusión, porque uno percibe en un nivel de conciencia sucesos uno tras otro en un espacio de tiempo. Ya eso también es como bastante ilusorio. Aquí muestra lo que es el inconsciente y el consciente. La palabra inconsciente no es un vocablo muy afortunado, por cuanto que el prefijo indenota carencia e inconsciente no es lo mismo que falto de conciencia. Durante el sueño nos encontramos en un estado de conciencia diferente. Bueno, esto es un ejemplo más de estas dos realidades, de estos dos polos, por ejemplo, el consciente y el inconsciente. Pero aquí dice que cuando uno está en el sueño, no es que esté inconsciente, sino que está en otro estado de conciencia. Porque cuando uno está en el sueño, uno lo percibe como real. Y uno incluso sabe todo lo que está ocurriendo porque lo está sintiendo. Solo que después, cuando cambia a otro estado de conciencia, el estado, ¿cómo se llama cuando uno despierta? Se me olvidó. Vigilia. Claro, vigilia. Gracias. Cuando uno está en vigilia, uno como que rechaza todo eso. Sé que era un sueño. Era puras tonteras. Sí, pero cuando estaba en el sueño no eran tonteras.
era algo real, incluso uno lo sentía. Había una información, entonces uno estaba en otro estado de conciencia. ¿Y para qué digo todo esto? Es para que nosotros empecemos a estudiar ese otro lenguaje, esa otra forma de percepción, y la empecemos a entender y la integremos con este estado de vigilia y con esta percepción de la conciencia que es muy pequeña, muy limitada, y que siempre está descartando todo lo otro. Los sueños son un material exquisito para comprendernos, para autoestudiarnos, para evolucionar. Es un material de autoconocimiento muy potente. Por eso que no hay que desestimar nunca ningún sueño. Todos los sueños nos dan una información más potente, más real, más trascendente de lo que nos está ocurriendo, de procesos que estamos viviendo. Aquí hay una tabla que bueno que la lean ahí para ver un poco la diferencia, cómo se expresa el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Cuál es la idea? O sea, la idea es que nosotros podamos estar siempre en equilibrio con en estos dos hemisferios que tenemos, ya que se expresan esa polaridad en nosotros mismos. Entonces, para ser seres más sanos, más armónicos, integrales, tenemos que tener un desarrollo en estos dos aspectos del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Porque hay gente que está muy polarizado en un hemisferio. Funcionan en un hemisferio. Y por eso hay experiencias de desequilibrio y a la larga de dolor. O sea, muchos sabemos cuando se habla, oh, de la persona que le va súper bien en la vida, que la persona que es más feliz es ¿por qué? Porque aparte de ser inteligente intelectualmente, también tiene una gran inteligencia emocional. Ya, ahí está hablando de este desarrollo y equilibrio en los dos hemisferios. Y eso también está relacionado con las enfermedades. O sea, una persona que tiene un buen desarrollo, una buena conexión con el hemisferio derecho, no es una persona tan rígida, tan dogmática, es más flexible. Entonces, la rigidez está asociada a ciertas enfermedades. Y si una persona también no es puro hemisferio derecho, es una persona muy sutil, muy sensible, está muy conectada con planos incluso sutiles, pero es frágil. Y también le cuesta tener conciencia de realidades concretas. De ahí también lo que dice Jesús, que le aconseja a sus apóstoles ser como mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Ahí hay un equilibrio, un desarrollo también ahí de los dos hemisferios. Aquí sí que activo pasivo, eléctrico magnético, ácido alcalino, lado derecho del cuerpo, el lado izquierdo del cuerpo, mano derecha, mano izquierda, yin, o sea, yang, yin, más, menos, sol, luna, masculino, femenino, día, noche, consciente, inconsciente. Por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo de cómo nosotros podemos ir trascendiendo polaridades y llegando a unidades. Aquí me voy a meter en un terreno que es un poco polémico,
por ejemplo, todo lo que es el movimiento feminista, pero lo voy a tomar como un ejemplo nomás de un aspecto. Y había una feminista, que no me acuerdo el nombre, pero que decía una cosa súper interesante, que era distinto al feminismo hegemónico, que es como que copa casi todas las portadas de los medios de comunicación, porque hay varias líneas. Pero hay un feminismo que se llama de la libertad. Entonces ella decía que más que la mujer se sienta ofendida o reclame ciertas cosas a las cuales ha sido eh, relegada a través del lenguaje, sería bueno resignificar lenguajes para sacarle esa carga negativa. Por ejemplo, la bruja. Si una mujer, por ejemplo, si una mujer está coqueteando con alguien ya y hay una pelea y le dice, sabes que tú soy una bruja, tú soy bruja. Y yo creo que se van a sentir mal, ¿o no? Les pregunto. Nadie quiere ser bruja. Bueno, nadie quiere hablar. Depende porque hoy en día la palabra bruja ya como que no es tan mala, como que significa más sabia, como que apunta más para ese Claro, sentido. Entonces, pero en Haga, ese usted sentido, dice eso, en como que ya no ese, es tan malo como se hubiera mirado antes. claro. Como maga, Mabel. Maga, por ejemplo. pero eso quiere decir que Ancestral. ustedes son ejemplos de mujeres que están resignificando eso. Porque la mayoría se sienten mal, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo lograr esa unidad? Claro, pues viéndole decir, oye, las brujas eran antiguamente estas mujeres que sanaban, que veían otras dimensiones, que se comunicaban con los muertos. Entonces le sacan el significado negativo y le ven el otro aspecto y lo integran como algo que sabes que no es ni una ofensa, no puede ser un halago, una ofensa, da lo mismo. O sea, el concepto, ya. Por ejemplo, hay otra palabra súper fuerte, o sea, los hombres dicen, hola perro, ¿cómo estás? Y todo, ¡oy, qué buena onda, perro! Incluso yo he escuchado mujeres que se tratan de perro. Y yo a una amiga le preguntaba, ¿y por qué no se tratan de perra? Hola. No, porque perra es como súper ofensivo. Pero sí es lo mismo, pues, pero en femenino. No, ellas prefieren tratarse de perro. Entonces, ahí en el lenguaje hay una polaridad que viene, ya lo podemos llevar al patriarcado, a un machismo. Sí, tiene que ver con eso. ¿Pero por qué? Pues porque ahí hay una polarización de algo. Entonces, yo decía, ¿por qué ofensivo perra? No, porque, oye, mira, este es un tema ya un poco bizarro, pero igual lo voy a decir. Porque la persona me dijo, sí, porque la perra, por ejemplo, tiene sexo o se aparea con varios perros. Entonces le decían perra a una persona, a una mujer así tenía varias parejas o tenía un sexo promiscuo. Es por eso que es feo. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Eso lo asimilaban a las prostitutas, porque las prostitutas son mujeres que tenían sexo con varias personas. Entonces, antiguamente había una prostitución que era incluso sagrada, que no significaba que tenían sexo con varias personas, sino que eran mujeres que tenían un ejercicio sexual, pero que no estaban casadas, sino que en un trabajo energético, espiritual y místico estaba el ejercicio del sexo como, como una práctica espiritual y no para hacer una familia y tener hijos. Entonces después esto se desvirtuó, la prostituta después era solo para ganar dinero, pero todo eso viene de una malversación de los conceptos que viene de ese patriarcado. O sea,
a lo que voy yo. Entonces, el tantrismo, por ejemplo, dice que por qué también ocurrió esto, porque el tantrismo ha sido, o la magia sexual, siempre ha sido una disciplina espiritual que ha sido como muy resistida, muy atacada, muy desprestigiada por las religiones monoteístas o patriarcales. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una capacidad energética y sexual superior al hombre. Entonces, por ejemplo, en una noche la mujer puede estar con varios hombres y su capacidad sexual no se ve mermada. En cambio, un hombre no puede estar con varias mujeres. No tiene esa capacidad. Podemos tener varios Entonces, orgasmos. claro, no, incluso puede estar con varios hombres en una misma noche. Entonces, ¿qué está hablando de eso? Está hablando de una potencia de energía sexual. La energía sexual también en el esoterismo, en ocultismo, está relacionada con esa energía que se transmuta y usarla sabiamente, nutre los chakras y llega hasta la coronilla por la columna. Esa es la energía kundalini. Entonces, a lo que yo voy, es que todo eso fue desvirtuado, todo, ¿para qué? Para que la mujer no descubra su potencial sexual. Y solo se la llevó a tienes que casarte con un solo hombre, no tienes que tener experiencia sexual previa, tienes que tener hijos y esa es tu misión y tú eres sacra. Sacra si tú haces ese camino. Ya, pues, pero eso también oculta lo otro. El gran potencial sexual y si un hombre no sirve para usar esa energía sexual a nivel espiritual, se puede cambiar por otro. O sea, a eso voy yo. Entonces, eso se puede graficar en algo tan simple como que a una mujer se siente muy ofendida si le dicen perro. Pero yo puedo resignificar eso. O me está hablando del potencial sexual que tiene la hembra y que no tiene el macho. Ese ejemplo muy bizarro, muy cotidiano, sirve para ir practicando en nuestra psiquis lo que es la polaridad. O sea, todos los conceptos que a nosotros nos llevan a una identificación muy negativa o muy positiva, se pueden integrar por lo contrario. Esto nosotros lo podemos ver en la política, la derecha, la izquierda. Si nosotros nos identificamos con un polo en política, vamos a combatir el otro polo. Y eso es muy irracional y muy sesgado porque vamos a perder todas las cualidades o buenas ideas o valores que tiene el otro polo. O sea, un polo, por ejemplo, es colectividad, lo colectivo, el bien común. Súper bueno. El otro es la libertad, el individuo. Y eso también es bueno. ¿Por qué vamos a renunciar a unos valores que pertenecen a nuestro ser esencial por otros valores? Porque nuestro ser esencial es comunitario y también es individuo, también es creativo. O sea, una cosa no tiene por qué suprimir la otra. Todo camino de salvación o camino de curación lleva de la polaridad a la unidad. O sea, aquí habla que todo camino trascendente, incluso a la curación, es pasar de la polaridad a la unidad. El paso de la polaridad a la unidad es un cambio cualitativo tan radical que la conciencia polar difícilmente puede imaginar. Todos los sistemas metafísicos, religiones y escuelas esotéricas enseñan única y exclusivamente este camino de la polaridad a la unidad. De ello se desprende que todas estas doctrinas no están interesadas en un mejoramiento del mundo, sino en el abandono del mundo. Precisamente este punto es el que
provoca los ataques contra estas doctrinas. Los reproches más frecuentes son evasión e indiferencia. Es lamentable que los críticos no se detengan a tratar de comprender una doctrina antes de combatirla. Aquí dice algo muy interesante, que todas las verdaderas doctrinas o enseñanzas espirituales apuntan al abandono del mundo, no al mejoramiento de este mundo. ¿Por qué? Porque ahora cuando hablamos mundo, se entiende que es como nosotros experimentamos esta realidad, no al mundo, digamos, como materia, no al planeta, sino que al mundo. Cuando Jesús hablaba, yo no soy de este mundo, hablaba que no pertenecía como al sistema de pensamiento o a la percepción del mundo, al mundo, a cómo funciona este mundo de Maya. Entonces, la idea de toda esta enseñanza es el abandono del mundo, es que uno ya trasciende ¿ya? Y no vive en esta percepción limitada. Entonces, no es la cosa mejorar el mundo, sino que trascenderlo o abandonar. Eso tampoco se debe entender como que ya yo no hago nada, o como estos santones de la India que están echados y piden plata y lo único que les interesa es lo espiritual. No, no tiene nada que ver con eso. Porque, bueno, la vida de los verdaderos maestros, que incluso ya tenían una conciencia superior, igual eran muy activos, muy comprometidos, muy sociables. Todo eso que nos hace ser humanos. Bueno, y aquí vamos a terminar con esta lámina, porque esta clase tiene dos partes, o incluso muchos más, porque el libro es muy grande, que dice que estas malas interpretaciones datan de muy antiguo. Jesús enseñaba únicamente este camino que lleva de la polaridad a la unidad, y ni sus propios discípulos lo comprendieron del todo, con excepción de Juan. Jesús llamaba a la polaridad este mundo y a la unidad el reino de los cielos, o la casa de mi Padre, o simplemente el Padre. Él decía que su reino no era de este mundo y mostraba el camino hacia el Padre, pero sus palabras se interpretaban de un modo concreto, material y mundano. Bueno, dejamos esta primera parte de este tema hasta aquí y damos un espacio para reflexiones, comentarios o alguna duda, si es que puedo dar un aporte. Para quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, puede abrir su micrófono. Gracias, Miguel, por la charla, Gracias. por el tema también. Es un tema muy, muy, muy complejo, pero lo hiciste asequible. Bueno, el libro empieza así, bien abstracto, bien complejo, bien metafísico, pero al final, por ejemplo, al final de ese libro ya empieza a describir enfermedades concretas, o sea, la alergia, problema de los huesos, y ahí ya hay una explicación como más ya de biodescodificación, Claro. de qué conflicto o qué trastorno está la persona en su experiencia cotidiana, o sea, ya ahí empieza así como a ser bien práctico. Y bueno, esperamos que en el año lleguemos a eso también, o sea, ya con ejemplos prácticos de enfermedades bien concretas y viendo esta causa ya de un modo más sutil, cómo llega a expresarse en síntomas. Uh-huh. Claramente también este tema se cruza con el transgeneracional, porque después uno va identificando las enfermedades del árbol y cómo esas emociones llegaron a cristalizarse a través de un síntoma en una enfermedad transgeneracional que se fue
programando de generación en generación, incluso hasta 7 generaciones, ¿no? Problemas óseos, por ejemplo. Uno le pregunta a un paciente, ¿cuál es tu problema? No, tengo un problema de artritis. Ya. ¿Y en tu madre? También. ¿Tu abuela también? Sí, también. Y ahí vemos todo un linaje femenino de un problema óseo que tiene que ver con la desvalorización de la mujer en el árbol. Entonces, es re interesante porque siento que partiste como de la base para después llegar para que pasemos como por la biodecodificación y finalmente también puede ser, ¿no? Tras tocar el tema del transgeneracional, como las enfermedades en el árbol marcan un hito en todo el árbol. Ciertamente. Claro, por ejemplo, lo que se habla en este libro también entra en relación con lo que es la enseñanza del curso de milagro. Pero que el curso de milagro, por ejemplo, dice que en el fondo la gente busca causas de enfermedades, ya sea en el árbol, en vidas pasadas, en experiencia en la infancia, y hay muchos métodos para encontrar causas de ciertas enfermedades, ¿ya? Y, por ejemplo, el curso de milagro y este libro explica que en el fondo todas esas experiencias que uno observa en un espacio-tiempo son como especies de fractales, donde se reproducen dramas cósmicos, y uno puede encontrar que en un momento dado hubo una experiencia que produjo un conflicto, que produjo una percepción, y ahí se manifestó, ya, digamos, podríamos decir, una patología. Entonces, eso nosotros, si vamos a los 7 primeros años, podemos encontrar algo. Si vamos después al árbol, también podemos encontrar, porque son como fractales. Claro, y fíjate que sí hay una metodología para captar esos hitos, porque son programas sistémicos. Entonces, a los 7 años, ¿qué le pasó? No, es que yo le mostré un dibujo a mi papá y mi papá me dijo, ah, qué bonito, y siguió viendo la película. Y para mí fue un rechazo enorme. Para ese hijo fue un rechazo. ¿Y qué te pasó a los 14? Y entonces esa metodología de ir doblando el número de la edad, también puedes encontrar hitos que marcaron, ¿no? Quizás no fue un rechazo, pero fue una ruptura con una novia, ¿sí? Hay un nuevo, y evoca la emoción del rechazo. Y así, pero vamos viendo hacia atrás, ¿qué pasó atrás en la vida intrauterina? Quizás los abuelos no querían a ese nieto, hubo un rechazo. Y esos que tú le llamaste, ¿cómo? ¿Cómo le llamaste recién? Fractal. Fractales, ¿sí? En el transgeneracional también son mencionados como hitos. Sí. Pero mira, a lo que yo voy es que después de uno conocer como esta información, llega a la conclusión que incluso los hitos no son tan importantes. O sea, porque nosotros, al comprender que algo ocurrió cuando teníamos 1 año o en una vida pasada, en los registros acásticos, a nosotros nos dan una información. Ya, esa información la recibe la conciencia. Pero el solo hecho de entender eso, de saber eso, no nos va a sanar. O sea, la conciencia en el fondo ayuda, pero estoy hablando de la conciencia a nivel psicológico, no a la supraconciencia. Claro, porque la conciencia sana, pero a un nivel ya, Okay. el concepto que conciencia sí a nivel de Buda, no. Ya. Yo hablo de la conciencia normal, Uh-huh. no nos sana, solo nos da una información, porque muchas veces nosotros vamos descubriendo causas, pero seguimos con los patrones, seguimos con una enfermedad, o seguimos Uh-huh. con los mismos. Entonces, hay que hacer un proceso Uh-huh. de sanación. Y ese proceso de sanación es un proceso terapéutico donde uno tiene que liberar emociones, expresar y revivir la experiencia,
y reprocesarla bien. Entonces, ese es el proceso de sanación. Y de repente, sabes que incluso hay mucha gente que lo vive sin saber causas de árbol o causas de vidas pasadas, sin ¿Podrías saber dar esas causas, podrías dar se un conecta ejemplo? con lo que, o sea, se Sí. conecta con lo que están viviendo. O sea, por ejemplo, una persona descubre que tiene una gran culpa, se siente culpable. Entonces, a veces no descubren esa culpa en el árbol. O sea, si tienen, mientras más información que tienen, es mejor, es mucho mejor. Pero a veces se conectan con esa culpa, la procesan, la liberan y hacen una sanación emocional de la culpa, y a veces se empiezan a sanar esa culpa que le trae una serie de conflictos y problemas sin tener tanta información. ¿Por qué? Porque el curso de milagros y esta enseñanza dicen que en el fondo la causa de la causa de la causa de la causa es tan sutil y está y más encima es atemporal porque no tiene que ver con el tiempo, porque cuando nosotros hablamos de vidas pasadas siempre nos vamos a este tiempo lineal. O sea, una vida pasada es tiempo pasado. El árbol a lo mejor también es pasado, pero no sé, en planos sutiles está lo atemporal. Todo es aquí y ahora. Y todos somos uno. Entonces lo importante es qué percepción, qué conflicto tengo. Eso es lo importante. Y eso es aquí y ahora. No es del tiempo, no es lineal. No hay una causa lineal. Es Claro. una percepción que tengo ahora. Disculpa, Miguel, Entonces pero yo me puedo liberar del rencor, de la rabia, de la pena, aquí y ahora. ujú, El solo hecho por percibirla, ok, sin encontrarla en el pasado, ¿cachai? sí, 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 sí. Pero ¿estarías de acuerdo que una vez que haces conciencia de lo que viene de la causa, como un origen emocional o metafísico, em, es gran parte de un avance en la sanación? Mira, yo creo que es muy práctico. O sea, yo pienso que a la gente que va en busca de una sanación, es muy práctico que uno le muestre cómo eso se ha ido expresando en el árbol, en la vida, cuando niño, porque eso como que ancla la conciencia y la hace comprender, sino que yo estoy hablando en un nivel como más metafísico, más sutil, que en el fondo, cuando uno percibe que siente algo, ya con eso basta. Pero a la gente, digamos, a los pacientes súper valioso y como que, no sé, lo toman más en serio o lo toman con Te más. resuena, pues claramente, claro. Sí, claro, cuando ellos ven cómo se ha ido manifestando esto cuando niños, Eso. en vidas pasadas, en el árbol genealógico, Mm, en experiencias concretas. exacto, Eso es más contundente. claro. Y que el paciente se dé cuenta. Porque uno puede verlo desde afuera muy claramente, pero es el paciente el que tiene que manifestar ese darse cuenta. Bueno, no sé, yo, Claro, pero mira, en personas más avanzadas ya como que se van desprendiendo de la necesidad de ir haciendo estos ejercicios y todo lo empiezan a procesar aquí y ahora. Por ejemplo, hay gente que logra entender a nivel que, por ejemplo, o todo es amor o todo es miedo. Entonces, en cada manifestación, en cada conflicto, como que se conectan con el amor y eso, y empiezan a sanar, sin necesidad de hacer estas terapias, ¿cachai? Pero por eso te digo, es gente ya como más, que tienen un desarrollo, ya ha practicado más esto, entonces ya como que apuntan al centro de las cosas al tiro y como que lo empiezan a resolver en aquí y ahora. Por ejemplo, el curso de milagro habla del perdón. Dice, si tú perdonas todo, tú te liberas y te sanas de todo. Entonces, es como que cada situación tú la perdonas y la perdonas, pero de verdad, pero eso no le podemos pedir a toda la gente, a los o sea, pacientes, o sea, porque es si muy, conectan, sí conectan con eso del perdón, pero es todo un pero proceso para que conecten y después es claro, pues, todo un proceso para liberarse de eso, o sea, tienen ritmos, velocidades distintas cada uno y uno tiene que como terapeuta respetar ese ritmo.
uno puede Es que por eso acelerarlo, digo ¿me entiendes? por eso que Y yo hay digo terapias, que, disculpa Miguel, hay terapias que yo considero que sí, tienen una síntesis, sí, una síntesis de varias terapias como el Theta Healing, por ejemplo, que yo discrepo en gran parte del Theta Healing porque es como que se salta procesos psíquicos, no solamente psicológicos, psíquicos, de cómo sanar esa herida y ese proceso. Entonces como que se lo salta. Y por eso te digo que es muy importante que el paciente dé cuenta, oh, la caída de teja, ¿no? Caída de teja, sí. Ah, esto era, esta es la causa. Wow. Pero uno como terapeuta ya lo vio desde antes. Y que se dé cuenta el paciente es un avance, se habla de un 50% de toda la terapia. Que se dé cuenta. El darse cuenta es un concepto de la psicología. Entonces esto de saltarse proceso, de no darse cuenta, por eso es que yo encuentro que este tema es, te agradezco que lo hayas dividido en partes porque es complejo y es bueno mm, decodificarlo a un lenguaje fácil porque es complejo. Así que la verdadera sanación entonces viene dada de a partir de esta comunión, en definitiva, entre el cuerpo y el alma. La verdadera sanación. mira, imagínate que la causa causaron de todo esta experiencia, pero de la experiencia también dolorosa, viene que cuando nosotros fuimos creados como un ser divino, como un hijo de Dios, llegó un momento que nos quisimos independizar. Yo me quiero separar de mi padre y quiero vivir mi propia experiencia y quiero tener mis propias creaciones. O sea, yo quiero crear mis propios planetas, quiero crear mi propio universo, porque yo soy un ser divino y también soy Dios. Y ahí dicen que nació todo. Ese es el germen del ego, de la separación, de la ambición, de la individualidad. Pero por eso te digo, nosotros vamos a dar una clase ahora de eso, no. O sea, es muy, es demasiado sutil. Entonces, mejor bajemos y empecemos a ver las causas que están más a la mano de nosotros para irlas trabajando. ¿Mm? Eso. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo respecto al tema, lo que estábamos incluso conversando. ¿Alguna pregunta que haya surgido en este rato? Algo que no hayan Yo estado tengo de una acuerdo consulta. también, claramente, nadie tiene la verdad. Yo tengo una consulta. ¿Se escucha? Dale, Mabel. Mira, primero agradecer, muy interesante el tema. Voy a leer el libro. Y Miguel, tú decías, hablas de del todo, ¿cierto? De la conciencia, de que todos somos uno o lo mismo. ¿Cómo poder entregarles información a los niños o cuál es el proceso para que ellos vayan entendiendo eso o lo tienen que entender cuando sean adultos? Primero tienen que entender que están separados, porque también hay todo un tema en que el niño se separa de la madre cuando es pequeño, empieza a verse como un ser individual, después en el colegio y los mismos psicólogos fomentan que los niños entiendan que ellos son individuales y que todo es individual al otro. Y también me acordé cuando hablabas de los polos que nos enseñaban sobre polaridades. Y claro, me acordé también que los niños le enseñan, lo primero que le enseñan son los sinónimos y antónimos. O sea, en este sistema donde los niños les enseñan a separarse porque psicológicamente eso es lo correcto, cómo poder hacer un proceso con ellos o cómo explicárselo o esperar a que sean adultos. ¿Cómo? No sé si me explico. Mira, yo creo que Enredado. esa respuesta a mí me queda grande como poncho, porque yo tengo entendido que el tratar con niños es una especialidad en todo sentido. Incluso yo creo que para estas enseñanzas también. Porque, bueno, pero lo que yo podría decir que los niños están en un proceso normal de buscar una identidad y de definir un ego.
una personalidad, y eso no se puede truncar artificialmente o a la fuerza, sino que eso tiene que ser. Porque, por ejemplo, esta enseñanza es cuando uno ya tiene experiencias con su ego, con su personalidad, y uno empieza a tener conflicto, uno empieza a, a cuestionarse por qué no es feliz, por qué tiene siempre el mismo problema, por qué repite patrones, y uno empieza ahí recién como a buscar respuestas de las limitancias que tiene como ser. Entonces yo creo que el proceso, no hay que saltarse etapas, el proceso de crear una personalidad, lo importante es que el niño ojalá tenga una personalidad sana, bien amplia, bien evolucionada, porque hay personalidades y personalidades, ¿cachai? Entonces yo creo que tiene que ser lo más, entre comillas, sana posible, dentro de las posibilidades de lo que es estar en un molde que es una personalidad o un ego. Pero aparte yo creo que también si a un niño se le enseña a meditar, se le enseña a conectarse con otros seres vivientes, con la naturaleza, empieza a crear una comunión, una conexión, y ya no se siente tan separado y tan digamos, no desarrolla un egoísmo tan grande. Pues, o sea, por ejemplo, si pertenece a estos grupos de scout, donde le enseñan a trabajar en equipo, en ayudarse, en plantar árboles, le enseñan valores, o sea, ya es muy diferente a un niño que solo se le enseña, oye, yo soy tú, o sea, tú eres tú y busca tu beneficio nomás y nada más, ¿cachai? O sea, claro que hay tipos y tipos de enseñanza. Lo que conversábamos una vez de estos colegios, Valde, eh, claro, que son distintos, ya. pero los padres ahí pueden hacer mucho, mucho. Respondiste a mi pregunta. Gracias. La Mabel es terapeuta floral también, entonces acuérdate que el trabajo con los niños es viendo siempre que los hijos, los niños, son una proyección de los padres todavía, entonces uno trabaja también con los papás en la terapia floral. Es casi a veces la misma fórmula del niño para el papá o mamá o el cuidador responsable que está la mayor parte del tiempo con él. Entonces, además que esas son energías sutiles también. La terapia Desde la antroposofía, claro, hasta los 7 años el niño está totalmente conectado, bueno, la niña, en mi caso, mi hija, conectada con la madre. claro. Y los septenios, ¿cierto? Los septenios, súper importante. Bien. No sé quién más, Maru, Mariana, que son las que veo en cámara. Porque... Miguel. Hola, Miguel. Miguel de Uruguay. ¿Cómo estás? Sí, mire, tenemos 4 minutitos. Pues a mí me pareció un tema muy, muy interesante y sí, muy amplio, sé que es muy amplio. Retomando el comentario de los niños, yo pienso que para nosotros como adultos nos cuesta trabajo entender muchas cosas. A los niños también, más todavía, ¿no? Entonces, yo tengo 2 nietos. Yo trato de que ellos, tengan su mente abierta, irles enseñando valores en cuanto a, a verse igual niños y niñas y todo ese tipo de cosas. Yo creo que sí se pueden ir encaminando cuidadosamente, claro, para no confundirlos. Uh-huh. Porque eso ya les va a enseñar en su adultez a buscar información y a hacer lo que tengan que hacer por sí solos. No sé si yo estoy haciendo bien al hacer eso con mis nietos, cuando puedo. Si lo haces desde el corazón y desde el amor incondicional, dale. Sí, trato. ¿Sí?
Miguel, muchas gracias por esta información. Me sirve mucho como ser humano y trataré de hacer mi trabajo. Gracias. Súper. Mira, yo creo que para terminar, ¿para qué nos puede servir esta clase? Nos puede servir para que cada vez que nosotros nos veamos, nos observemos dando juicios muy polarizados, nosotros nos cuestionemos. Nos cuestionemos porque la realidad está conformada por los dos polos y deben estar en armonía. No hay que juzgar un polo como bueno y otro como malo, sino que tenemos que cuestionar nuestro modelo de pensamiento. Para eso sirve. Porque una valoración no existe si no está el otro polo. Por ejemplo, un tipo puede decir, oye, a mí me encantan las mujeres blancas. Las mujeres blancas son bellas, etc. Y uno le podría decir, pero ¿sabes por qué te gustan? Porque hay otras mujeres. Están las mujeres de raza negra. Entonces, si no existieran esa otra, quizás no le gusta, no podría decir que le gustan blancas porque no está el que te hace a ti tener una preferencia. Entonces, para que a ti te guste algo, dale las gracias que existe lo otro. Entonces, lo otro no es un opuesto, no es un contrario. Es algo que te ayuda a tener. Entonces, nunca hay que polarizarse en el sentido de esto es bueno, esto es malo, o de combatir algo en favor de otra cosa, sino que uno tiene que tratar de ser consciente. Yo prefiero esto, bueno, me gusta más, pero lo otro es tan válido o es tan bello como lo otro, así, algo así. Es para que nosotros cuestionemos nuestro estado de identificación cuando son muy sesgados, muy radicales. Miguel, Y, ¿puedo decir algo? sí, Que además con lo que tú acabas de decir, que también delante de este otro ejemplo de las razas, también ahí está todo un condicionamiento, porque vinieron unos españoles a decirnos que los rubios eran bonitos y no inculcaron ese concepto que no es real, es solo un concepto inculcado. Y nosotros funcionamos en base a lo que nos dijeron, a todo lo que nos dicen, como cultura. Entonces, eso también, ver los condicionamientos que tenemos, tipo, no solo en eso, en todos los aspectos, y que por eso, por los condicionamientos claro. religiosos, políticos, somos tan intransigentes y tan polarizados. Claro, pues sí, todo es un condicionamiento que tiene como raíz algo tan sutil como es la polaridad. Y también lo importante es que nosotros hagamos el link, que qué tiene que ver con esto tan metafísico, tan de mis creencias, tan mental, con que me duela una pierna o con que tenga lumbago. Sí tiene que ver. Eso es lo que tratamos de ver en esta clase. Todo tiene que ver con todo. Lo simbólico, lo arquetípico, todo tiene que ver hasta con la manifestación tan física como una enfermedad. Ese es el sentido. Ya, pues mire, lo dejamos hasta acá y les dejo esta imagen que se ve dos caras, en el negro y en el blanco es una copa. Entonces, cuando nosotros solo queremos ver una parte de la realidad, vemos la copa, y cuando queremos ver otra parte de la realidad, vemos las caras, pero la unidad es ver el todo. Es gestáltico eso. Sí. Gracias y nos vemos. Buenas noches, muchas Estén gracias. bien. Gracias Chao. por participar. Buenas Gracias, noches. Miguel. Hay que poner Gracias. stop al... Gracias.